11:14 a estas horas les invito a que intenten buscar la relación entre historia y videojuegos. Una fusión que a primera vista resulta extraña, pero que tiene sus beneficios. María José, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. La verdad es que beneficios o no, lo que sí tiene es una enorme relación. Ahí donde no lo pudiéramos imaginar, parece ser que cada vez hay más videojuegos que se basan en la historia y que ahora vamos a ver si están bien documentados o no y si quienes juegan a ellos aprenden bien o no esa historia a la que están jugando. Y todo esto nos lo va a contar Juan Francisco Jiménez, que es catedrático de la Universidad de Murcia, precisamente de Historia Medieval. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y un gran conocedor de esta materia. ¿Cómo llega un catedrático de Historia Medieval a trabajar en videojuegos? Pues la verdad es que todo empezó hace ya muchos años, cuando yo sí jugaba como hobby, y conforme fue avanzando todo el desarrollo tecnológico y se universaliza el fenómeno del videojuego, muchos de esos títulos tenían contenidos de historia. Y bueno, yo entonces sí era raro por jugar a videojuegos, y yo siempre he dicho que yo era raro por leer papeles de hace más de 500 años de gente ya que está muerta y que nos interesan unos cuantos nada más. Y entonces todo cambia de forma radical cuando ese fenómeno del videojuego en sí llega ya a todos los sectores, sobre todo a las generaciones más jóvenes, que son los usuarios más comunes, y claro, para ellos es un bombardeo generacional. Para nosotros lo fue la televisión, y la previa a la nuestra, pues lo que sabían de Roma era lo que habían visto en Ben-Hur. La mía, poco menos que sería lo de televisión. Hoy día, antes de cogerse un libro de historia, ya han jugado muchos de ellos, con lo cual a las facultades ya nos están llegando, a las facultades de hacer un grado de historia, gente que ha pillado esa vocación a través de algún videojuego. Con lo cual, historia y videojuegos son compatibles. Ah, por supuesto. Y además, yo siempre he pensado que no entiendo a la gente que dice que la historia es aburrida. Alguien podrá decir, madre mía, tú no conociste al profesor o profesora que me dio. No, la historia, por definición, tiene que ser atractiva porque es algo que te cuenta, como yo siempre les digo cuando voy a dar alguna charla a un instituto y les sorprende. Le digo, no, lo que te cuenta tu amiga de lo que hizo ayer, eso es historia. Claro, lo que pasa es que le damos la trascendencia de Roma, eso ya es otro nivel. Pero entonces, para la hora del ocio, pues claro, si te lo estás pasando bien, si participas de lo que estás viendo, claro, asumes los contenidos de otra manera. También hay muchos historiadores que, bueno, eso de que la realidad supera la ficción siempre se ha dicho, pero además hay muchos historiadores que dicen, es que solamente fijándonos en la historia de España o en la historia antigua o la historia medieval de la realidad, podemos tener grandes historias que ni el mejor guionista de Hollywood se podría imaginar, ¿no? Esas historias que nos parecen surrealistas y que se han dado. Eso es cierto, y además sorprenderían porque tenemos una cantidad de episodios, ya no solamente de nuestra localidad, que seamos cada uno, sino de forma más genérica, que son desconocidos para el gran público y que son gestas que, como yo siempre digo, efectivamente el héroe es el que se levanta a las 5 de la mañana a trabajar, pero son héroes, gente normal que hace cosas extraordinarias, y es lo que ha permitido que estemos aquí, lo demás, que no termina de ser otra cosa. Por tanto, podemos decir que los videojuegos son un canal de comunicación más, ¿no? Siempre pensamos en los videojuegos como algo bélico, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Bueno, es que dependería de qué tipo de videojuegos, claro. Pero efectivamente son un canal de comunicación, son una expresión cultural ya reconocida. Hay ahora mismo auténticas obras de arte en el fenómeno del videojuego, como artistas gráficos, que ya lo de menos es el gráfico hiperrealista. Hace nada, muy pocas semanas, estuve jugando a uno era además pacifista extremo, sobre dos individuos que participan en la Primera Guerra Mundial. Pacifista a más no poder. Y los gráficos son como si fueran cuadros impresionistas. Entonces, claro, no es el gráfico, sino es la narrativa, la narración, el guión. Ahí es donde te involucra, donde hace que tú no te sientas ajeno. En una película tú te sientas y ves algo que ha hecho otra gente, pero un videojuego llega a ser videojuego cuando tú has participado, cuando hay posibilidades inmersivas. El chaval no ve cosas ajenas, no, es que está haciendo él, participa de la historia de forma virtual, como siempre he dicho.
Digo, si te lo crees, es que estás loco, pero eso como cuando estrenaron Superman, que algún niño siempre se tiraba, y no, perdona, es que tiene un problema. Pero las cuestiones bélicas es que siempre asociamos el videojuego con violencia y evidentemente no, es mucho más violento cualquier campo de fútbol un domingo que un videojuego, eso está claro. Juan Francisco está participando en un proyecto de investigación, lo dirige en la Universidad de Murcia, un proyecto internacional en el que participan otros muchos investigadores de otras instituciones, dedicado a la historia de los videojuegos. Es además la segunda parte. Desde el punto de vista de la universidad, ¿qué tratan de encontrar? ¿Cómo se investiga con estos videojuegos y su relación con la historia? Pues básicamente es cómo impacta sobre el usuario medio, ya no solamente sobre los especialistas, que lógicamente si yo estoy trabajando sobre las comunidades, la rebelión de comunidades del Reino de Murcia, pues en un videojuego, ahora mismo nadie ha hecho un videojuego sobre eso, pero sería muy distinto si yo escribo un libro para especialistas que si hago un libro de divulgación para. No cabe duda que un videojuego o una serie de televisión o una novela histórica va a llegar a más público que si yo hago una investigación exclusivamente para especialistas, que por supuesto hay que hacerla porque de ahí parte todo lo demás. Entonces, claro, son distintos niveles y entonces nosotros lo que hacemos es aportar precisamente el cómo impacta sobre el común general de usuarios, es llevar, como digo yo siempre, esa financiación que nos han dado con el proyecto de investigación al usuario, cómo está afectando, no solamente para especialistas, que no. La financiación pública tiene que ser así. ¿Y cuál es el perfil de gente que más juega estos videojuegos históricos? Pues si es que habría que hacer una diferencia, y es que una cosa es el videojuego en sí, porque quien más juega a videojuegos, estamos hablando que un videojuego puede ser el de consola, el del móvil que llevamos, son las mujeres de 35 a 50 años. Esto está demostrado por estudios de las empresas. Otra cosa es el videojuego histórico, que digo yo siempre que tiene que cumplir 4 reglas. Tiene que ser veraz, tiene que ser verosímil, tiene que contener información histórica y, por supuesto, la libertad para jugar, si no, no sería un videojuego. O sea, es que la historia no fue así, efectivamente, por eso se llama juego. Si no, sería un libro de historia, no tiene nada que ver, es como una película. Si quieres ver una película, yo que sé, Braveheart, esta del Mel Gibson, pues ahí no puedes aprender historia medieval, porque no se trata de eso, era una película hecha para ocio, para entretener. Si quieres saber sobre la Escocia del siglo III, te tendrás que coger. Está claro. Y ese es el segundo escalón. Una vez la chica o el chaval ha jugado a eso, se va a interesar. Y ahí es donde está el papel nuestro de guiarlos, porque ya he jugado. Porque antes se decía, ¿por qué lo sabes? Porque he leído. Ahora algún chaval ya te dice, lo sé porque he jugado a... Y entonces los demás que están con él dicen, ah, claro. O sea que claro, realmente sí que se aprende jugando a videojuegos. Sí. No se aprende igual toda la historia con esa veracidad exacta del 100% de cómo ocurrió, pero sí que se aprenden, pues imagino que términos, vestimentas, formas de la cultura, de cómo se vivía en la época, también es importante. Hay verdaderos juegos, hay juegos que verdaderamente son maravillas de forma literal. La famosa saga de Assassin's Creed, que se supone que solamente deberían ser jugados por mayores de 18 años porque hay violencia gratuita y han jugado todo. O sea, pero claro, los chavales tampoco son tontos, que pensamos que la gente, no, como yo siempre le digo también a mis alumnos, los de antes eran antiguos pero no eran tontos. Los chavales pensamos que son tontos, no son tontos, y ellos tienen muy claro a qué y qué es y qué no, y las multinacionales tampoco son tontas, quieren ganar dinero y con lo cual tienen que adaptar ese tipo de productos a donde puedan vender más. Hay en concreto un producto del Assassin's Creed que es como si fuera un museo. Tú te paseas por Alejandría de la época tolemaica, es decir, de Cleopatra y tal, y claro, allí no, como digo yo, no tienes que matar a nadie y es simplemente vas viendo y es una maravilla porque vas, pero claro, participando de ese juego. Claro, que insisto, el videojuego no termina de ser algo que ha hecho alguien para ganar dinero porque... ¿Y esto se podrá llevar a las aulas de la región? Ya se está llevando, de hecho hay algunas iniciativas. El problema, y no es pequeño, es esa brecha digital que hay, porque un libro reparte 20 libros y los 20 libros son iguales.
pero para un juego tienen que ser 20 dispositivos que funcionen igual, que no a todo el mundo que se pone a jugar dice, no, es que a todos les gustan los videojuegos, no es verdad. O sea, como a todo el mundo le gusta el fútbol, no es verdad. A todo el mundo le gusta la gamba, no es verdad, a mí sí. Pero, claro, hay una brecha de docente que termina siendo un problema. Entonces yo pienso que empezará a ser útil este tipo de herramienta, es una herramienta al fin y al cabo, cuando el profesor conozca los límites del videojuego, cuando haya sido jugador. Posiblemente ya nos estemos acercando por cuestión natural, aquellos que jugaban hace años ya terminan dando clase y saben cuáles son los límites y cuál es el potencial de esa herramienta. Y todavía existe, ha dicho que las mujeres de entre 35 y 60 años son las que más juegan a videojuegos, pero la realidad es que luego en cualquier evento relacionado con videojuegos, incluso en competiciones, que las hay y muchas cada vez más, son los chicos los que se siguen presentando a esto. No sé si se trabaja también en ello. Sí, eso está cambiando de todas maneras, además de forma más rápida de lo que parece. Porque las empresas que son quienes hacen este tipo de producciones ven que se le escapa un sector de población que también podría consumir eso. Y entonces cada vez eso está cambiando además de forma progresiva. Y por las propias chicas ven, algunas no, por lo mismo que chicas, a los chicos les gustan todos los videojuegos, no es verdad, pero hay chicas que sí les gusta y se están incorporando. Pero al principio esto parte de un origen donde eran productos hechos por hombres para hombres, con modelos muy masculinos, todo que estaba muy nichos de mercado, que podríamos decir. Y eso está cambiando porque ya las mismas empresas te generan personajes que son chicas, mujeres, y esto lleva a unos debates sobre si históricamente las mujeres participaban, que es un juego, que lo de menos es cómo disfrutas con él. Lo interesante para el historiador es todo lo que lleva subyacente ese juego, que te está mojando, te está lloviendo y al final es un aprendizaje tangencial. Y claro, ahí está también el papel del profesional para decirle, mira, sí, esto que me preguntas era así, no exactamente, y entonces tú ya lo guías. Juan Francisco Jiménez, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. A vosotros. Un placer, gracias. Nosotros hasta ahora, María José, como siempre, vamos a hacer un vistazo a nuestra agenda científica, que ha comenzado el mes de abril y, como siempre, pues llega cargada de actos. Tomen nota. Inauguramos abril con la Semana de la Fundación de Estudios Médicos de Molina de Segura, que celebra su 13ª Semana de la Salud, Educación y Deporte. Una semana en la que se celebrará la conferencia Comer bien para vivir mejor, a cargo de la catedrática Marta Caraulet. Este viernes, en la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, se celebra la conferencia Ciberseguridad, la asignatura pendiente, ofrecida por Mario Trigueros, director de proyectos de ciberseguridad de la empresa Inforges. Ese mismo día, la Asociación de Divulgación Científica de la región de Murcia vuelve a los bares. Será a las 19 horas en la Sidrebar, de la mano de Pablo Rodríguez, investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona. Ofrecerá la charla La Vuelta a la Antártida en 90 días. El sábado 6 de abril en Ceejín tendrá lugar la excursión de geología Peña Rubia, la montaña de los dos mares, dirigida por los geólogos Antonio Espín de GEA y José Luis Vilamarín. El Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia permanecerá cerrado hasta el 16 de abril. Será ese día cuando abra sus puertas con la exposición La Costa del Jurásico, en la que los dinosaurios serán los protagonistas. La Asociación Cultural La Carraíla ha programado la 5ª edición del ciclo de conferencias de estudios locales, Jornadas de Investigación y Divulgación sobre Abarán y el Valle de Ricote, hasta el 7 de abril.